Hola chicos, ¿qué tal? De nueva cuenta saludándonos y alistándonos para iniciar con esta siguiente clase. Sí, vamos a recordar un poco la lámina anterior con la que cerramos la clase pasada y vamos a hablar justamente vamos a continuar hablando de lo que fue el movimiento ferrocarrilero. Sí, habíamos hablado que el 25 de marzo estalla la huelga en el ferrocarril del Pacífico y en el ferrocarril mexicano. ¿Ok? Ya habíamos analizado algunas situaciones como el aumento, las pretensiones que se tenían, sí, referente al aumento de sueldos, a mejores condiciones laborales, a la participación activa dentro de los sindicatos, ¿sí? Entonces vamos a continuar con algunos datos para cerrar este tema. Al día siguiente, el sindicato propone al gobierno levantar los paros a cambio del a las violaciones al contrato colectivo. Pero el 27 comenzaron los despidos y cuando aún continuaban las pláticas con el gobierno se procedió a la detención de Vallejo y los demás líderes sindicales. Algo muy importante, chicos, desafortunadamente la historia mexicana está plagada de introperios, ¿sí? Situaciones que han llevado a los sindicatos, ¿sí? A las clase trabajadora a despojar ciertas características o ciertos beneficios que han tenido a lo largo de los movimientos, ¿sí? En este caso, pues, se continuaban con las mesas de diálogo, se continuaban estableciendo pláticas para llegar a acuerdos con el gobierno que, como ya lo habíamos visto, es una parte fundamental en las empresas o en la iniciativa pública, las empresas públicas, en este caso Ferrocarriles de México, pues era una empresa paraestatal, una empresa que pertenecía al Estado y obviamente el Estado era el que tomaba las decisiones, ¿sí? Desafortunadamente, cuando se están llevando a cabo estas pláticas, estas mesas de diálogo, como ya les comentaba, pues el gobierno, por una parte, pues genera acuerdos, está a favor de algunas situaciones que los ferrocarrileros pedían, pero por otro lado pues se van reprimiendo situaciones, se van despidiendo algunos ferrocarrileros y se procede también a lo que fue la detención, ¿sí? De los líderes sindicales de los ferrocarrileros. ¿Por qué se detienen a los líderes? Porque forzosamente son las cabezas, son los que mueven o los que estaban ahí promoviendo algunas situaciones hacia lo que es las condicionantes que tenían los ferrocarrileros. El ejército ocupó todos los locales sindicales e instalaciones ferrocarrileras, aprendió a casi 10.000 trabajadores y luego fueron despedidos casi 9.000. El 3 de abril se reprimió en la Ciudad de México una manifestación popular en apoyo a los ferrocarrileros y se detuvo a más de 300 personas. ¿Sí? El Estado mexicano siempre ha tenido esta característica de cero tolerancia, principalmente durante este periodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el priismo, ¿sí? De alguna manera se mostraba como un tipo de gobierno cero tolerante hacia las manifestaciones, hacia lo que ellos consideraban que podía provocar un desequilibrio social. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida, ágil e inmediata de poder terminar con este tipo de movilizaciones o tipo de manifestaciones? Pues es el uso de la violencia, ¿sí? Desafortunadamente, desde este periodo y hasta el 70, 68, es muy visible ver cómo es que el gobierno reprime con violencia, ataca con violencia y mata desafortunadamente a muchas personas en torno a o buscando, ¿sí? Imponer su autoritarismo. ¿Sí? Es un tema, considero yo, muy amplio y que ojalá tuviéramos la oportunidad de analizarlo de frente porque eh, podríamos volvernos seres críticos y poder llevar a cabo alguna situación que pudiese
mejorar la calidad de vida de la sociedad mexicana. Entonces es muy importante analizar y contraponer las ideas hegemónicas, por llamarlas de alguna manera, en torno a lo que es la manifestación social. ¿Sí? Desafortunadamente, pues actualmente hemos llevado también algunas manifestaciones, hemos sido más críticos, pero a la vez también tenemos más tecnologías, más situaciones que permiten el hecho criticar y de alguna manera contraponer, ¿sí? a lo que es el movimiento social, ¿sí? como lo es las manifestaciones por parte de las mujeres. Eso es algo muy importante porque criticamos muchas veces o atentamos contra la violencia que este género ha tenido en torno a los monumentos, en torno a los edificios, etcétera. Pero pues también no conocemos más allá, ¿no? No vamos más allá y no entendemos que quizás la violencia de género es mucho más permisiva y mucho más violenta que lo que es la violencia hacia algunos bienes materiales. Pero bueno, vamos a irnos un poco, creo que ya me fui desviando un poco, pero vamos a continuar. Sí, el paro siguió desorganizadamente hasta el 12 de abril, pero el 15 el gobierno logró instalar una mesa directiva sindical charra. Como ya lo habíamos visto, los líderes charros eran personas de la entera confianza del gobierno que instauraban en los sindicatos para poder manipular ciertas situaciones a favor de los intereses paraestatales. ¿Ok? Eh, la represión prosiguió con el asesinato en Monterrey del ferrocarrilero comunista Román Guerra Montemayor y la detención el 17 de mayo de 1960 del líder del Partido Comunista Mexicano, Valentín Campa. ¿Sí? Un partido que desafortunadamente ya no tiene presencia dentro de la vida política, pero que compartirles de manera rápida que el Partido Comunista persigue justamente estos ideales comunistas, socialistas, que se venían arrastrando, como en la clase pasada lo comentábamos, referente a los postulados de Carlos Marx. Entonces, eh, desafortunadamente por intereses y por situaciones por ahí un tanto oscuras, pues este partido termina y ya no prosigue en la vida política y desafortunadamente pues no se dan algunas situaciones eh, democráticas que pudiesen plasmar un México más diverso. Se mantuvo la represión, pues se mantuvo o se ha mantenido durante muchos años, ¿sí? Y pues algunos otros datos, ¿no?, que nos muestra la diapositiva. Se mantuvo varios años en prisión a 800 ferrocarrileros, 150 de ellos acusados de comunistas. El bendito comunismo nunca cabe, sí, menos en un país capitalista. Entre ellos, pues al personaje que veíamos anteriormente llamado Demetrio Vallejo. Sí, al final de la diapositiva mostramos su nombre. Entonces, pues desafortunadamente el comunismo pues nunca ha tenido presencia, sí, nunca ha podido florecer. Desafortunadamente pues hay ciertos patrones capitalistas que los detienen y que no permiten el desarrollo de estas ideas. Le pasó a Cuba, ¿sí?, cuando trata de instaurar un sistema socialista o comunista, ¿sí?, y pues es bloqueado por una de las grandes potencias capitalistas como lo fue Estados Unidos durante la Guerra Fría. Digo, son datos que ustedes ya conocen, datos que ustedes ya han visto a lo largo de su vida académica, pero es importante mencionarlo también en nuestro análisis socioeconómico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es la contraposición del capitalismo y el comunismo, y esto también ha afectado a la vida social, democrática, política de nuestro país. ¿Sí? Y esto ha repercutido, en pocas palabras,
en la vida económica, en las situaciones económicas, en el desarrollo de una actividad económica, porque somos, como ya lo habíamos mencionado en algún momento, pues un país dependiente, un país tercermundista que va teniendo situaciones ajenas, ¿sí? Al buen desarrollo de la vida económica del país. ¿Ok? Y bueno, chicos, cerramos este tercer clase, o bueno, esta segunda clase, perdón, referente a los movimientos ferrocarrileros. Espero que haya quedado claro y que pues no me esté por ahí saliendo del tema, que considero que estos temas son justamente para la reflexión y para que podamos ahí platicar un poco más eh, referente a ser críticos, ¿sale? Un gusto saludarlos, estamos en contacto, cuídense.